Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy vamos a mirar los gastos o costes de proyectos de acuariofilia, y en este caso es lo que nos quedaba para terminar esta sección que empezamos hace tiempo de costes de proyectos de acuariofilia. Acuarios de entre 200 240, como es este caso, hasta acuarios de 300 litros, aprovechando que ya tenemos finalmente el nuevo proyecto en casa. Además, no solo vamos a dar precios reales como siempre, sino que también en este vídeo va a ser un poquito diferente. Va a haber mucha reflexión, muchas cosas que veréis basadas en la propia experiencia, y me creáis o no, al final veréis como por números, realmente por números, este acuario al final me ha venido a costar, con lo que he gastado en estos, lo compré en el año 2016, pues pagando ciertas novatadas o malos consejos, me ha costado en proporción igual o casi un poquito más que lo que va a ser esto cuando veáis al final, que evidentemente también me va a salir más rentable porque vamos a reutilizar toda la equipación de este proyecto, excepto una y mesa que se va de la casa, que se va a casa de un amigo. También todo esto va enfocado para gente que se esté iniciando, para que vea la realidad de este hobby nuevamente, que no es mal algo, que lo que nos gusta este hobby lo hacemos encantados. Y evidentemente yo también comparto todo esto porque se vea que yo también he tenido errores, que no, cuando digo las cosas van basadas en un motivo, no porque yo me levante y quiera contar una historia, sino que quiero intentar ayudar en la medida de lo posible a la gente que se esté iniciando en este caso, y para la gente que tenga más experiencia que yo, pues igualmente yo estoy aquí para seguir aprendiendo en este hobby. Pues bien, empezando por lo primero, por la urna, realmente me sería difícil cuantificar esta urna porque era un kit, el kit de Aqualus 240, también traía el filtro Turbojet de 1100 litros a la hora, iluminación sí que era deficiente, ya lo veremos en este caso, y me costó, busqué por todos sitios y el sitio más barato encontré 310 euros. Por contra, este acuario hecho a medida, 1,20 por 50 por 50, cristal de 12 milímetros, la otra una cristal de 10, y con refuerzos, como veis sin refuerzos, 400 euros. Lo que siempre digo, esta misma urna hecha en cristal óptico te puedes ir 800 o 1000 euros. Esta misma urna comprada de segunda mano, por poner un ejemplo, sin ir más lejos, pues la puedes encontrar entre 100 y 150 euros. Como veis, hay un gran abanico de precios, posibilidades y opciones al gusto de cada uno. Siguiente aspecto a valorar, ya sabéis que de todas formas os preparé un nuevo vídeo porque el vídeo primero que hice al principio del canal, retocando el sonido, pues me lo cargué, al final lo volveré a subir ahora que tenemos más muebles y más experiencia. Pero para que os hagáis una idea, este mueble, que si tú compras el kit suyo estaba por 120, 140 euros, este que lo hicimos un amigo y yo, mi amigo Alberto, que le mando un saludo, nos pusimos a hacerlo y al final entre unas cosas y otras es verdad que es de madera maciza, pero no gastamos más de entre 200 y 250 euros. Este mueble evidentemente hecho a medida de otras calidades, como veis tiene una presencia extraordinaria, pues te vas a entre 400 y 450 euros. También, como siempre digo, el tema del mueble es al gusto de cada uno, porque si tú tienes en casa un mueble, una estantería o no quieres poner mueble, pues eso que te ahorras. Sabéis que a mí particularmente sí que estos proyectos, y ya sobre todo proyectos grandes, me gusta que tengan su mueble personalizado, pero como siempre os digo, esto ya es al gusto personal de cada uno. Siguiente punto importante de nuestros proyectos de acuariofilia, iluminación. Para este caso, veis una pantalla de 1 metro, ya nos empezamos a meter aquí en pantallas más caras. Por ejemplo, para este acuario la voy a utilizar, también te podrías gastar una Chihiro, una Twistar de 90, de 1,20, pero aquí ya es lo más variable de iluminación, pero para el tipo de proyecto en este caso me sobra una Nemolight de 72 vatios de 1 metro, como he dicho, me costó hace más de 3 años ya 210 euros. ¿Por qué esto ya fue un gasto inesperado? Porque en principio el kit venía con esta barra, que venía todo tapado, veis aquí tengo hasta las tapas preparadas para que se las lleven, una tira de LED de 900 lúmenes, que para lo que me ha servido a día de hoy es para tenerla de sistema de iluminación del mueble del 500 litros del salón. Más cositas que le he puesto, ahora veis un kit de colgar a medida de esto, 12-14 euros, y unos soportes de AliExpress, 12,5 euros cada uno. Mirad qué estético queda. Y de hecho también estoy preparando un nuevo vídeo en el que estoy haciendo unos soportes de acero inoxidable, tanto para este acuario que se va a llevar mi amigo, como para el nuevo proyecto 75, que ya os mostraré cómo hacerlos y a ver qué tal queda, para que os sugiera nuevas ideas y puntos de vista para ahorrar en vuestros proyectos, teniendo materiales de primera calidad, como digo ya, como os estoy diciendo, en acero inoxidable. Bien, siguiente punto, filtración. También evidentemente el CO2, aunque de esto hablaremos ahora después.
Este filtro, como recordáis los que seguís el canal, pues lo compré con descuento, me costó 130 euros. Este, en su día, la verdad es que lo conseguí con un intercambio de material con un amiguete aquí, con Sergio, que le mando un saludo, aquí del grupo de precios de Albacete, y realmente pues me salió muy bien de precio. Como he dicho, al final el kit traía el Turbojet. El Turbojet sí que ese filtro a mí particularmente me funcionó bien. Cometí el error de venderlo para comprar un Sera por el tema de que traía el UV, y al final ese filtro, pues no digo por comprar usado, pero a mí particularmente pues me salió malo. Ahí sí que me costó el dinero, pero ya no fue por propias decisiones mías, no por malos consejos. A veces hay que decirlo todo claro. Pero como veis, estos dos pedazos de filtros Egein van a ser más que suficientes para el otro proyecto, y comprados nuevos pues estaríamos hablando de unos 350 euros. Evidentemente se puede gastar menos en filtración, y sí que es verdad que aunque no se compren estos filtros, sean Sun o de la marca que sea, yo sí que para estos proyectos de 200 a 300 litros recomiendo usar dos filtros, y no tiene por qué ser tan grandes, pero imaginad que en vez de, por ejemplo, poner un filtro de 1400 litros hora, pues yo recomiendo, a lo mejor pongáis uno de 700 y otro de 900, por poner el ejemplo de JBL, por hablar de diferentes marcas de las que yo tengo en casa. Bien, y retomando el tema del CO2, como veis, alguna vez también os he hablado en el canal, esta pequeña botella de medio kilo me costó más de 100 euros. El problema es que me la aconsejaron, pero realmente muchas veces culpamos, pero aquí el único responsable al final soy yo, porque no me cuadraba y la compré. Como digo, esta botella para un proyecto de 200-300 litros es una ruina, pero en cambio ahora es cuando he empezado a aprovecharla después de los años para este nano proyecto. Como veis, queda todo muy estético, muy bien. Por contra, para estos proyectos, lo primero, si es bajo requerimientos, como siempre digo, no es necesario poner CO2, aunque sabéis que a mí me gusta, pero bueno, una botella de 2 kilos o la de 5 que las tengo recargando ahora mismo, en mi caso, como dije, pues a mí me las consiguen. Pero aquí, como veis, un mano reductor de 12 euros, un difusor, este es el de JBL, pero pues uno es un Sun de 18 euros. Al final, como ves, por 30 euros prácticamente te has hecho un equipo de CO2 profesional. Bien, más cosas o complementos no son necesarios de partida, pero se pueden adaptando poco a poco a los proyectos. El autorrellenador, como veis, ya lo he traído de 240 aquí al 300. Tenemos el calentador de Sun 22-23 euros de 300 vatios, lo voy a utilizar igualmente, controlador de temperatura, etcétera, etcétera. Por cierto, antes de que se me olvide, pequeño tips o truco para nivelar los acuarios. Muchas veces salimos locos. Mirar, 1 litro de agua vertido de adelante a atrás en largo me da la precisión con menos de 1 milímetro de error de que está completamente nivelado el acuario. Y bien, ya resumiendo un poquito este vídeo, como veis, el nuevo proyecto, el viejo proyecto. Ahora me voy a poner realmente a cambiar todo esto, a hacer la ampliación. Como recordáis, cambio pues va a llevar manado DAR, eso sí que me ha costado 2 sacos de 10 litros, unos 50 euros, pues es lo que utilizaremos para el otro proyecto. Y resumiendo, en total, en estos años, en este proyecto, entre unas cosas y otras, he gastado entre 1.300 y 1.500 euros. No soy más preciso porque en 4 años pasan muchas cosas y seguro que algo se me olvida, por eso pongo ese rango de horquilla. Ese proyecto, con este material que voy a reutilizar, estamos en esos 1.300, 1.400 euros. Como veis, y como he dicho al principio, al final, ese proyecto me ha costado lo mismo que este, pero hay muchos años de experiencia que se ve detrás y al final se nota que a igualdad de condiciones tenemos un proyecto de otra estética diferente, ni mejor ni peor, como digo, porque a mí esta urna particularmente me encanta. Y si sale de casa es porque se le queda un amigo, si no, directamente le hubiera hecho una mesa de ese color a medida y me lo hubiera quedado, que evidentemente eso sí que es lo más rentable de todo. Pero al final pues todos queremos ir mejorando y en mi caso pues así ya me quedo con todos los proyectos con la misma estética. También os enseño aquí a Simba. Mirad que se me ha picado en beber agua aquí y no hay forma de que beba en su bebedero. Le gusta el agua del acuario, del nano acuario. Y nada, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Como habéis visto, un vídeo con diferentes tomas, diferentes puntos de vista. Aquí Simba y yo nos despedimos porque nos vamos a poner a hacer la ampliación del nuevo proyecto. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios. Si alguien no está suscrito y le apetece, pues sabéis que bienvenido, pero sabéis que aquí lo importante es aprender y disfrutar de este hobby, o como el día de hoy, ver nuevamente de lo que cuesta este bonito hobby que nos une a todos. Por cierto, al final del vídeo también os dejaré la lista de reproducción, donde están en otros vídeos de esta temática de coste de acuariofilia, que creo que es bastante interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!